Hola, ¿cómo están? Tengan un bendecido día a todos. Hoy continuaremos con el tema que comenzó el programa anterior y que tiene como base el libro de Números, capítulos 13 y 14. Y entre un resumen hablamos sobre nuestras vidas y luego centramos a leer y hablar sobre cuando Moisés recibió de parte de Dios la orden que vayan a reconocer la tierra que Dios les daba, para concluir con la lectura, el programa anterior, de Números 13, 25, 30, haciendo hincapié principalmente en el versículo 30, en el cual Caleb hizo callar al pueblo, que se quejaba, temeroso, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellas. Y yo dije que iba a tomar 3 puntos fundamentales en esto que dijo Caleb. El primero es subamos, el otro tomemos posesión de ella, y el último, más podremos nosotros que ellos. Bueno, y comenzó diciendo subamos. Y sabe, usted lo sabe muy bien, quizás mejor que yo, que la vida de fe implica un esfuerzo de nuestra parte cuando Dios lo ordena. En Números 13:20, cuando Dios ordena reconocer la tierra, dice: ¿y cómo es el terreno? Él les dice que les informen cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y el fruto del país en ese entonces, en ese tiempo, eran las primeras uvas. Y ese esfuerzo es completamente opuesto a la vida con sus dudas, con sus temores, desesperanzada, a veces quejosa, cómoda. Todo lo que no procede de la fe, de creerle a Dios, le lleva o te lleva camino abajo, un derrotero silencioso, inapreciable muchas veces, que va minando tus fuerzas, tu interés, tu compromiso con Dios. Aunque Él te hizo sentir y te lo dijo: levántate. Estas promesas son para vos. Esta tierra o este tiempo es tuyo. La fe demanda nuestro esfuerzo, demanda que subamos la montaña donde están las dificultades, los desafíos, y con fe y de la mano de Dios plantemos confiados la bandera que significa que Cristo ha vencido. No nos escapemos, no las evitemos, subamos esa montaña. Caleb continúa diciendo: tomemos posesión de ella. Josué, porque se lo había dicho Moisés, tenía la plena certeza que iban a vencer a sus enemigos, dado que el poder de Dios lo había fortalecido y el Señor ya le había asegurado la victoria. En Números 13:2, Dios le dice a Moisés que Él les daba la tierra y Moisés le creyó. Josué le creyó. Caleb también le creyó. Pregunta que flota en el aire, ¿no? Para usted, para mí. ¿Usted le cree? Realmente, ¿usted cree lo que dice Dios de usted en su palabra? Porque Él, nuestro buen y poderoso Dios, nos asegura a usted y a mí, a pesar de su palabra, ¿no? Y a pesar de su palabra, la suya, y a través de su palabra, nuestra victoria. Y esta no es una palabra más en este día, sino es la gran palabra de Dios para hacer realidad su deseo de victoria y el deseo de Dios de alegrarse por usted y a través de usted, porque entonces todos verán la gloria y el poder de nuestro Rey Jesucristo. Ahora tocamos el último punto, que era: más podemos nosotros que ellos.
Caleb tenía la convicción que Dios ya les había dado la victoria, porque si bien el enemigo era mucho, era muy grande, habitaban gigantes y no conocían totalmente la tierra. Estaban tan seguros, ¿no? Porque todo el ejército celestial, comandados por el Señor, estaba con ellos. Esa era la gran lección que Dios quería darles a los hijos de Israel y a sus hijos en todos los tiempos. Por ejemplo, a usted y a mí, que si alguien se pone en las manos de Dios y lo obedece, Dios obrará con su poder y entonces obtendremos también la victoria. Pero los enemigos influyeron en el ánimo a través de los ojos y el corazón de los 10 príncipes. Voy a hacer acá una acotación. Después continúe leyendo en Números, en el capítulo 14, y verá cómo terminan los 10 príncipes, ¿no? Bueno, le estaba diciendo que influyeron en el ánimo a través de los ojos y el corazón de esos 10 príncipes, los que decían mal sobre esa tierra, olvidándose ellos por el temor, por sus propios pensamientos, por sus propios intereses quizás, por su falta de confianza en lo que Dios había dicho, que la lucha no era en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Esto quedó plasmado en Números 13, 31 al 33 y en Números 14, del 1 al 4, que dicen así: Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga, repito, que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, y éramos nosotros, escuche bien esto por favor, y éramos nosotros, a nuestro parecer, a ellos les parecía, como langostas. Y escuche ahora esta afirmación, que lo que creemos nosotros realmente lo trasladamos a otros, ¿no? Y así le parecíamos a ellos, como si no se habían encontrado nunca. Su propio temor les hacía pensar que el enemigo pensaba exactamente que ellos. Qué tremendo, ¿no? En Números 14, 1, 4, entonces toda la congregación gritó. Fíjese lo que es, estos eran príncipes, eran hombres elegidos por Dios, representantes de Dios. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, escuche bien esto por favor, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Y volvamos a Egipto. Volvamos a ser otra vez esclavos. Volvamos a comer cebolla y ajo, a ser dueños de nada. Volvamos allí. Qué tremendo. No, eso no decía la palabra, esto es un pensamiento mío, ¿no? Elegir entre la libertad que Dios nos da, ¿no? Ante lo desconocido, pero sabiendo de que vamos a salir victoriosos, ¿no? Y volver a la seguridad, aunque sea otra vez siendo esclavos de nuestros pecados, esclavos de nuestras malas decisiones, esclavos de nuestra comodidad,
Y todavía, y todavía se dijeron, así cuando, ¿se acuerdan que Moisés había subido y habían hecho el becerro de oro? Estos no hicieron el becerro de oro. Estos dijeron, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Se rebelaron otra vez contra la autoridad. Pero no solo la autoridad, usted dice Moisés, Aarón, no se rebelaron contra la autoridad de Dios. Qué tremendo, mi Dios. Lo que puede hacer el temor, el miedo, cuando se apodera de nosotros, cuando se apodera de usted, de mí. Cuando nos guiamos por nuestros propios sentidos, cuando nos vamos alejando como sin darnos cuenta de vos, Señor, y tus promesas, cuando andamos conforme a la carne y no al espíritu. Estos eran príncipes, hombres valerosos y valiosos, pero al ver los desafíos que tenían por delante se veían como langostas. Usted es un príncipe porque es hijo del rey. Usted es una princesa porque es hija del rey. Y tiene desafíos por delante. Ahora, ellos se veían como langostas. Una pregunta antes, después, en lo que sigue con otra pregunta. ¿Cómo se ve usted ante los desafíos, ante las circunstancias? Y como dice el dicho, perdón, y como dice el dicho, lo que uno tiene, lo que uno siente, lo da. Y ellos tenían miedo, eran temerosos, desobedientes, no le creyeron a Dios. Por eso les pedí antes que lean cómo terminaron los 10 príncipes. Y lo que uno siente y tiene, eso lo da. Si tiene amor, da amor. Si tiene rencor, da rencor. Así que estos elegidos por Dios les dieron sus miedos, sus temores, sus pareceres al pueblo de Dios. Ellos, los supuestos líderes, los que decían creer en Dios y a Dios, tenían tanta falta de confianza en sí mismos y en Dios, que espiritualmente y almáticamente transmitieron no solo su consternación, sino contagiaron sus sufrimientos al pueblo de Dios, haciéndoles llorar esa noche. Qué triste, ¿no? Hacer llorar a una hija, a un hijo de Dios, ¿no? ¿Cómo se sentirá Dios, no? A ver a sus hijos llorar. Y como siempre pasa, estos se quejaron contra los ungidos, ahora sí, Moisés y Aarón, de Dios, los ungidos de Dios, como al comienzo de la historia de Dios. No sé si usted recuerda el comienzo de la historia de Dios con el hombre. Adán, una vez cometido el pecado, cuando Dios le pregunta por él mismo, responde, la mujer que vos me diste. O sea, Adán le echaba la culpa a Dios por la mujer, por Eva. Ay, Dios. Bueno, decía este recordatorio para que vea que la naturaleza humana no ha cambiado en absoluto. Y decía ante este recordatorio que se quejaron contra Moisés y Aarón y se maldijeron a sí mismos al decir, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y esto se lo digo a usted que quizás desconoce el poder que tiene las palabras. Las palabras tienen poder. Le hago recordar que todas las cosas, el universo y todo se sostienen por la palabra de poder de Dios.
por la palabra de su poder. Y cuando ellos dijeron en este desierto, ojalá muriéramos, y eso es lo que después ocurrió, porque hay algo que es una ley como lo que cosecha se siembra, se cosecha lo que se siembra, lo que usted dice, eso después usted recibe. Por eso Dios nos dice permanentemente que bendigamos a todos, aún a aquellos que nos persiguen. Porque de esa manera, a esos que nos hacen doler realmente, a esos que uno no nos puede comprender y nos ofenden, no nos pegan, o nos quieren llevar por delante, ponen las trabas. Ore, bendígales, porque sabe que ocurre en la medida que usted bendice, usted será bendecido. Pero si usted maldice, porque mucha gente no sabe que maldecir quiere decir mal. Mal decir. Bien, bendecir es decir bien. Si usted maldice, usted recibirá maldición. Y el Dios nuestro no es un Dios de maldición. De eso se encarga otro, que usted lo conoce quizás. Dios es un Dios de bendición. Y les decía que esto les ocurrió porque ninguno, así está registrado en la Biblia, ninguno de los que salió inicialmente de Egipto hacia la tierra prometida, salvo Caleb, ¿no es cierto? Salvo Josué, de esos que seguían a Moisés, todos murieron en el desierto. ¿Y sabe qué pasó? Esa vieja generación de libres fueron esclavos y muertos en el desierto por propia decisión. Y entró una nueva generación a esa tierra prometida. No tengo mucho más que decirle, porque ahora culmina esto en el próximo programa. Pero creo que sería bueno que usted se replanteara, antes de orar, ¿cómo se ve usted ante tantas promesas de Dios? ¿Qué está haciendo usted con el don que Dios le ha dado? Porque todos tenemos un don. Quizás no es visible, ¿vio? No es visible, no es como los ojos, ¿no? Pero forma parte del cuerpo. Y es súper necesario. Por ejemplo, fíjese que usted no ve su hígado y su estómago. Sin embargo, son súper necesarios para el buen funcionamiento de su vida. Si no, el buen funcionamiento de todo eso ocasionaría la muerte, ¿no? ¿Usted qué está haciendo con ese don que Dios le ha dado? Este Dios todopoderoso. Este Dios que no solo ha dado su vida por usted, sino que lo respalda cuando usted lo obedece en todo lo que usted realiza. En este Dios que lo anima, en este Dios que le da esperanza, en este Dios que quiere y lo desea lo mejor para usted, para su familia, para su descendencia. Este Dios que hoy muchos no lo quieren, porque quieren otro capitán, o porque ellos mismos quieren ser sus propios capitanes. Piénselo, medítelo. ¿Qué está haciendo usted con ese don? Quizás es el de servir, o quizás de abrazar, de besar,
de transmitir el amor de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, perdónanos. No podemos entender esa mente divina con nuestra mente natural, Señor. Sabemos que para entenderte, Señor, tenemos que elevar nuestro espíritu, Señor, a tu espíritu, Señor, y ser tu espíritu y que nos vaya transformando, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchos somos como aquellos, Señor, que quieren hacer de las suyas, Señor. Y después vamos corriendo a vos cuando estamos desesperados, Señor, y te pedimos, y te pedimos. Y en tu bondad a veces nos concedes, y a veces no. Y cuando no nos concedes, ay, Dios mío. Nos quejamos como un nene llora por un chupetín que uno no le compra. Señor, te pedimos perdón. Y te pedimos que en este tiempo, en esta semana, hasta el próximo programa, nos vayas hablando con lo que vimos en el primero, con lo que vimos con este. Porque dentro nuestro está el deseo, Señor, de cambiar. Pero nuestra carne se opone, Señor. Te pedimos que tu misericordia, tu amor y tu perdón nos esté acompañando. Y te queremos dar las gracias, bendito Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.